Quiero tomar un tiempo también. Hemos agradecido a Dios porque todo esto que se construye es por la gracia de Dios, pero también quiero agradecerle a cada ministerio de esta casa. ¿Pueden creer que tenemos 13 ministerios operando domingo tras domingo simultáneamente? 13 ministerios en su área y haciendo todas estas cosas. Quiero mencionarlos rápidamente: Central Kids, Central Babies, Café, Producción, Stage, Bienvenida, Anfitriones, Eventos, Módulo de Información, Conexión, Estacionamiento, Alabanza y Arte y Media. Le damos un aplauso a todos estos ministerios. Gracias a cada voluntario que ha sembrado su tiempo, su esfuerzo, su talento y todo. Y Dios va a seguir haciendo algo. Estamos muy contentos, estamos de fiesta. No se mueva mucho, ya sé que le estoy pidiendo mucho aplauso, pero para que no le dé calor. Y en realidad quiero compartir algo el día de hoy que lo tengo en mi corazón más como una plática, más que una predicación, pero son varias ideas en una misma línea, y es la siguiente. Cuando llegamos a este local este año, obviamente hubo un proceso de readaptación. De hecho, algunos de los ministerios que acabo de mencionar surgieron, o sea, son emergentes, surgieron aquí en esta temporada porque hay nuevas cosas que estamos empleando y siempre trabajando y esforzándonos para poder ofrecerles una reunión increíble. Y estamos en un proceso de adaptación, y yo estoy sumamente emocionado porque recientemente hemos sentido una dirección de parte de Dios, una dirección específica hacia dónde vamos como iglesia, porque la iglesia no es simplemente un grupo de personas amontonadas en un salón o en un espacio. La iglesia es un organismo vivo que se mueve, que tiene vida y que sigue avanzando, y Dios la va impulsando hacia todo lo que Él quiere llevar a cabo. Y la pregunta es: ¿qué es lo que el Señor nos está dirigiendo a ir como iglesia? Y a donde quiera que vayamos, nosotros iremos. Queremos responder a la voz y a la voluntad de Dios, y estamos hablando de la obra de Dios, y creo que es justo empezar con una pregunta que muchas veces, aunque pareciera muy obvia, no nos preguntamos. Y la pregunta es la siguiente: si Dios está haciendo algo, si Dios está llevando a cabo una obra, si Dios está construyendo o edificando algo, la pregunta es: ¿qué está construyendo o qué está edificando? Ahora, yo sé que esta pregunta puede tener muchas variantes de respuesta, ¿verdad? Muchas cosas, pero hay una idea muy específica que yo quiero centrarme para el mensaje del día de hoy, porque yo creo que el mensaje de hoy va a traer dirección a Central para los próximos meses y los próximos años. Así que quiero que te emociones conmigo de que vamos a hablar y vamos a platicar de varios proyectos que tenemos como iglesia para el futuro. ¿Está bien? Así que la pregunta es la siguiente: ¿qué está construyendo o edificando Dios? Y sí, podemos tener muchas ideas, pero hay que pensar en el gran panorama de la Biblia. Sí, hay que pensar en literalmente de Génesis a Apocalipsis. Y hay algo muy interesante cuando hablamos de edificación o construcción. La historia de la humanidad, chécate eso, la historia de la humanidad inicia situada ¿en qué? En un jardín. ¿Se acuerdan el jardín famoso del Edén? Pero luego, cuando uno lee Apocalipsis, la historia de cuando todas las cosas se completaron, la historia de Dios termina y fíjense, a lo mejor muchos piensan en el cielo, en una nube con un arpa comiendo queso Filadelfia, como el anuncio. Y cuando vamos a la Biblia, todo termina en una gran ciudad. Inicia la historia de Dios en un jardín y termina en una ciudad, la Nueva Jerusalén. Dios está construyendo una gran ciudad. La idea está del cielo como una especie de lugar invisible, intangible y todo esto, aunque puedo entender por qué la podemos tener, en realidad Dios está edificando una ciudad. Dios está levantando una ciudad, y el cumplimiento de todas las cosas termina en una ciudad. Quiero leer algo bien interesante, y quiero porque a lo mejor para algunos suena nuevo esto y estás como: ¿de qué estás hablando? ¿Qué ciudad estás hablando? Está sumamente interesante lo siguiente. Hebreos 11:8 dice: fue por la fe Abraham, estoy hablando de Abraham,
el padre de la fe. Génesis, ¿ok? El primer libro de la Biblia. Por la fe Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y se fuera a otra que él le daría por herencia. Dios le dijo a Abraham: Abraham, salte de tu casa y te voy a llevar a otro lado. Y dice que Abraham tuvo fe y le creyó a Dios. Versículo 9. Incluso cuando Abraham llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Fíjate el siguiente versículo. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad, me encanta, diseñada y construida por Dios. Me encanta la Reina Valera, cuyo autor y constructor y arquitecto es Dios. Dios está diseñando y está construyendo una ciudad, y no es una nueva doctrina, es algo que estaba en la mente incluso de personajes como el personaje de Abraham, que es muy temprano en la historia de la narrativa bíblica. Entonces Dios está construyendo una ciudad, y la pregunta para nosotros es: ¿y qué relación tiene la iglesia? ¿Qué relación tengo yo? ¿Qué relación tiene Central con esta ciudad que Dios está construyendo? Y es por eso que titulé este mensaje: una iglesia para la ciudad. Una iglesia para la ciudad. Quiero que voltees con el que está a tu lado y dile: una iglesia para la ciudad. Para la ciudad. Y quiero contarles un testimonio que me emociona y me enternece mucho. Hay un grupo de música ay, disculpen, pero pues de metal pesado, muy oscuro, y tiene muchos años, y este grupo pues ahí anda, ¿no? Y resulta que el bajista de este grupo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, una experiencia personal. Este hombre drogadicto, deprimido, al borde del suicidio, le dice a Dios: Dios, si tú eres real y toda esta onda de Jesús es cierta, haz algo. Y ¡pum!, tiene un encuentro con Cristo. Y este hombre, su vida es revolucionada. Dice que un amor lo invadió, una paz lo invadió. Y este bajista tiene un giro en su vida totalmente radical, un cambio completo de toda su vida. Experimenta una vida, y una vida eterna, una vida nueva. Este hombre deja ese grupo, deja la música en este contexto, y hace esto, lo siguiente: hace otro grupo de música con también estilo rock, pero ahora cristiano, ¿verdad? Y ahora canta música rockera cristiana, y pues todos los cristianos se emocionaron, y todos los cristianos escucharon su música. Y yo sé que mientras le cuento esta historia, usted ha escuchado 2 o 3 o 25 historias similares. Es muy común y muy frecuente ver que músicos, actores o deportistas se entregan a los pies de Cristo como su Señor y Salvador. Yo estoy seguro que usted conoce más de 2 historias de alguien así. Y usualmente la historia es: estaba emproblemado, tuve un encuentro con Cristo y mi vida cambió y dejé todo, y ahora mi vida es totalmente revolucionada. Ya no soy el mismo, ¿verdad? Dicen por ahí, ¿verdad?, la noticia más reciente, que ahora la iglesia está llena de gasolina porque nuestro buen amigo, el Daddy Yankee, nos está dando gasolina. Sí, se convirtió Daddy Yankee, ¿verdad? Y ahora anda predicando, en mi opinión muy pronto, pero ahí anda predicando. Y tenemos estas historias constantes. El reggaetonero pues ya no anda haciendo lo que anda haciendo, tiene una vida nueva. Y creo que eso es lo normal, lo que pensamos y a lo que estamos acostumbrados. ¿Sabía usted otro dato? Que Chuck Norris se hizo cristiano. O sea, el infierno tembló el día en que Dios reclutó a Chuck Norris en su ejército. Sí, se cerraron las puertas y ya nadie salió de ahí. ¿Quién es Chuck Norris? Ok. Pero en el asunto particular de este bajista pasó algo que fue un giro inesperado. Este hombre, tiempo después de su conversión, y sacó música y videos y todo, se regresó al grupo anterior, al rockero metalero oscuro, horrible y lo que sea. La música del diablo, dicen algunas tías. Y se regresó a este grupo, y entonces muchos: caray, o sea, se regresó. ¿Qué está pasando con este hombre? Dejó el grupo cristiano que hizo y siguió de gira y grabando y componiendo con la otra banda. Y todos se sacaron mucho de onda porque no es la historia común. Así que lo entrevistaron. Y este hombre dijo: es que hice
cosas cristianas y me pegué a cristianos y dejé de ser luz en medio de las tinieblas. Y mi contexto era ahora reunirme con pura gente de la iglesia y hablábamos el mismo lenguaje, pero no estaba llegando a nadie que aún no tenía la esperanza que yo encontré. De tal manera que me regresé al otro grupo y ahí en esos conciertos oscuros y horribles y lo que sea, empecé a tener una oportunidad de resplandecer la luz de Cristo. Y literalmente hay videos de cómo él, terminando el show, dice: hey, si quieren autógrafos y fotos, voy a estar aquí atrás, vénganse todos. Se llenan las multitudes porque quieren una foto con él, y parado él empieza a proclamar el evangelio de Jesucristo, empieza a orar por enfermos. Y lo que más me conmueve cuando veo los videos es ver enfermos sanando en el contexto, gente con camisas de calaveras y diablos y así, llorando ahí, entregándole su vida a Cristo, y ese hombre ahí, y se lleva a predicadores y se lleva a pastores, y dice él: es que no tiene sentido, me alejé y parece que nada más me fui a esconder a un rincón de esperanza y me olvidé de los que más la necesitaban. Este hombre regresó y luego más músicos de la banda también se entregaron a Cristo, y actualmente, aunque no siguen siendo una banda cristiana y no todos son cristianos, ellos testifican y parece un evento evangelístico cada vez que esta banda se presenta en un concierto. Me impactó tanto porque eso no es lo común. Eso no es lo ordinario. Creo que tenemos esta idea de que cuando alguien encuentra la luz de Cristo, tiene que escapar de todo su alrededor y tiene que huir de todo su contexto y tiene que esconderse del mundo, y algunos lo titulan como ideas de escapismo. Esta idea de que tenemos que escapar del mundo, tenemos que escapar del pecado, tenemos que escapar del pecado y escondernos. Que incluso usted lo sabe, hay religiones en particular que lo han hecho en un sentido literal, que vuelven comunidades donde ahora nada más se casan entre ellos y no tienen ningún tipo de contacto con el mundo exterior porque no vayan a contaminarse. Escondámonos y escapemos y alejémonos del mundo. Y la pregunta es: ¿y cuándo va a escuchar el mundo si todos los que tienen la esperanza se escaparon y se fueron a esconder? Jesús dijo en Mateo que el mundo necesita ver la luz que hay en nosotros. Dice: ¿de qué le sirve ser una luz si se pone debajo de una cama y nadie puede ver la luz? Jesús dice: así brille su luz delante de los hombres. ¿Verdad? De repente decimos: no, yo sirvo a Dios tras bambalinas, en mi nadie me vea. Y Jesús dice: no, que la gente vea tus buenas acciones para que glorifiquen a Dios por tu vida. No sirve de nada poner una lámpara debajo de una cama. Y pueden ser ideas, y estoy usando el testimonio de un hombre, pero quiero animarte con las palabras de Jesús. Es Jesús hablando, no Gualo y no la nueva idea. Es Jesús. En Juan 17:14 dice Jesús: Padre, les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen. Fíjese bien, no pertenecen al mundo. Es que este mundo yo ya no le pertenezco, yo le pertenezco a Dios. Y luego Jesús dice: así como yo tampoco pertenezco al mundo. Y luego el versículo 15 dice Jesús: no te pido que los quites del mundo, te pido que los libres del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Una vez más, Jesús vio a su iglesia y oró por su iglesia. Dijo: Dios, no los quites del mundo, guárdalos del mundo, protégelos del engaño, del pecado y del maligno, pero no te pido que los quites de ahí. Y podemos entender en esta oración que la intención de Jesús no era justamente esta idea escapista de que nos escondiéramos y nos metiéramos en cuartitos donde nadie nos vea. Jesús desea que vivamos en medio de la ciudad, que estemos conectados y que no nos aislemos tal cual. Ahora, quiero decirlo en estas palabras. Bueno, no, voy a leer el siguiente versículo. ¿Qué piensa Dios de la ciudad? O sea, Dios voltea a ver Monterrey, Nuevo León, ¿y qué piensa el Señor? Porque en teoría yo debería pensar lo que Él piensa, ¿verdad? Y algunos decimos: no, Dios ve a la ciudad y dice: pecado, la ira los va a consumir, súbele a la temperatura, Gabriel, ¿verdad? Señor, es mucho calor, no pasa nada. ¿Será? O Dios voltea a ver Monterrey y dice: todo bien, qué padre, súper emprendedores,
Hacen mucha carne asada, pero no le hace. ¿Qué piensa y siente Dios cuando ve la ciudad? Porque la idea es que si yo logro entender su corazón para mi ciudad, yo pueda también tener el mismo corazón que Dios tiene. Y no nos detenemos a pensar en eso. Yo le voy a decir de experiencia personal que siempre fui como muy radical y muy fatalista. Entonces yo volteaba y de que va a haber un concurso de pasteles, y yo, gente desperdiciando la harina, siendo que esa harina se pudiera usar para, no sé, ¿verdad? Y luego va a haber un concierto, y yo, estos inmundos, ¿verdad? Y yo veía la ciudad así como con mucho coraje. Siento que es el calor, pero... Y luego es la pregunta, ¿cómo Dios ve la ciudad? Y saben que me enterneció tanto. Voy a resumir en 3 puntos, así, en 3 segundos, una historia que usted ya conoce. ¿Se acuerda la historia famosa de Jonás, que se comió una ballena o un tiburón blanco o el pez que haya sido? Dios le dice a Jonás, Nínive, mi ira está por encima de Nínive, o sea, se va a desatar mi ira sobre Nínive. Ve y predícales. Entonces, ¿cómo se imagina usted a Dios ahí? Enojado contra Nínive. Y Jonás le dice, como que no me late, Señor, no me dan ganas de ir a Nínive. Se va en un barco, y ya sabemos la historia, un pez se lo traga y lo lleva a Nínive. Finalmente Jonás sale ahí en Nínive y pues termina obedeciendo a Dios como medio a regañadientes y les predica. Y le dice, la ira de Dios está sobre ustedes, y esto, y va a venir esto, y sobre usted. Y les empieza a decir así duro, ¿no? Y Nínive se arrepiente delante del Señor. Y el rey de Nínive voltea a ver y dice, oigan, alineémonos todos al Señor y arrepintámonos de todo corazón. Vamos a rendir nuestros corazones a Dios en arrepentimiento. Nosotros, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros bebés y hasta nuestras mascotas. Y el rey hace un ayuno nacional para pedirle perdón a Dios. Hasta las mascotas ayunaron, dice la Biblia. Y entonces Dios ve el arrepentimiento de Nínive y Dios decide perdonar a esa ciudad. Y cuando Dios la perdona, le dice a Jonás, Jonás, ya no viene la ira sobre ellos. Y Jonás se enoja. Le dice, ¿cómo, Dios? O sea, me traes aquí para decirme que les diga que viene la ira y luego no viene la ira, y los perdonaste y ellos son bien malos, y cómo se te ocurre perdonar. Y entonces Jonás empieza a hacer unos corajes, porque Jonás quería ver la ciudad arder con la ira de Dios. Dios dice, no, voy a tener misericordia de ellos. Jonás está enojado y se sienta así como niño chiflado, así atrás de una higuera, y la higuera se seca. Y Jonás se vuelve loco, la pierde, dice, es que se secó la higuera. Y Dios le habla a Jonás. Y lo que Dios le habla a Jonás está en Jonás 4, versículo 10. Dice, el Señor le dijo, te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció una noche y la otra pereció. O sea, Jonás, tú tienes compasión de que se secó una planta. Y dice el Señor, y de Nínive. Y mire cómo Dios habla de una ciudad. Dice, una gran ciudad. No era el rey de Nínive diciendo, la gran Nínive. No, Dios está diciendo, y Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen de su derecha y su izquierda y tanto ganado. Y Dios dice, no habría yo de compadecerme. Y la palabra en hebreo ahí es to whip. Dios está diciendo, Jonás, yo veo la gran ciudad de Nínive y lloro. Entonces, ¿no estabas enojado con Nínive? Pues mi ira viene sobre ellos, pero mi corazón se compadece de ellos. Y el corazón de Dios hacia Nínive es un corazón que llora y que se siente misericordia y compasión. Y me recuerda a Jesús en el Nuevo Testamento cuando voltea y ve Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, y es un clamor de lloro. Y Jesús se lamenta por la ciudad de Jerusalén y dice, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus pollitos? Y Jesús está llorando por la ciudad de Jerusalén. ¿Qué estoy tratando de decir? Que la ciudad está en el corazón de Dios. No solo la iglesia, la ciudad está en el corazón de Dios.
La ciudad es importante para Dios. La ciudad trae un peso en el corazón de nuestro Dios, de tal manera que debemos de hacer la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál debería de ser mi relación con la ciudad ahora que entiendo que está en el corazón de Dios? Y la mejor perspectiva bíblica, entonces nos vamos a ver obligados a decidir una de otra. Entonces, ¿la ciudad es lo mejor o la ciudad es lo peor? O sea, entonces, ¿si está bien o está mal? La ciudad es lo mejor y lo peor al mismo tiempo. Venía la ira de Dios, pero Dios tenía misericordia de ellos al mismo tiempo. Claro que podemos ver nuestra ciudad y celebrar sus virtudes, celebrar todo lo hermoso y grandioso. Uno se asombra de lo bonito que es Monterrey, y vas a lugares y dices, qué bárbaro, o sea, es muy buena ciudad, su gente y todo lo que tenemos, pero a la vez tan lleno de necesidades y de problemas y de cosas negativas, porque las ciudades llevan este paquete conjunto, tienen lo mejor y tienen lo peor al mismo tiempo. Entonces, como iglesia, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Evitar la ciudad a toda costa o integrarme por completo a lo que es la dinámica de la ciudad? Y quiero leer este versículo que no sabe cómo ha estado en mi mente y en mi corazón dando vueltas. Y si se va a acordar algo de esto el día de hoy, acuérdese de esto, está bien. Fíjese bien, Jeremías 2:1. Y con esto ya, o sea, me voy a ir dirigiendo al punto culminante y final de este mensaje, ¿ok? Es demasiado largo este tema y traté de resumirlo en puntos concisos. Usualmente no lo hago, pero son las 6 de la tarde aparte. Hace calor aparte. Y hay un partidillo por ahí de una cruz que no es la de Cristo. Es de otro color. Pero quiero que vean esto conmigo. Jeremías 2:1. Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, los sacerdotes, a los profetas y todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Entonces, el profeta se llama Jeremías y le escribió una carta a gente que ha sido, ¿qué? Termina diciendo ahí, gente que ha sido desterrada, secuestrada, exiliada. O sea, imagínense que los israelitas viven en su territorio y llega el rey Nabucodonosor con todo su ejército, secuestran y exilian a toda la ciudad y se llevan a las familias y a los ganados y a las esposas y a los hijos. Literalmente los sacan de su tierra. Imagínense ustedes como que esté usted un día en su casa, tocan su puerta, llega alguien y los sacan de ahí a usted y a toda su familia y no hay manera de volver. Ahora es un sentimiento y probablemente usted diga, bueno, voy a casa de mi familiar. No, aquí y a su familiar también. O sea, el pueblo de Israel tenía una situación complicada porque Babilonia los había exiliado de su tierra. Terrible situación. ¿Cómo cree usted que se sentía Israel? ¿Cómo creen ustedes que los de Israel volteaban a ver a los babilonios y qué sentían cuando veían a los babilonios? Y yo me imagino que apretaban los puños y las quijadas. Estos babilonios nos sacaron de nuestra tierra, nos sacaron de nuestras casas. Y Jeremías le escribe a esta gente que había sido exiliada y dice el versículo 3: envió la carta con Elasa, hijo de Safán, Gemarías, hijo de Hilcías, y dice: cuando fueron a Babilonia como embajadores del rey ante Nabucodonosor. Y esto decía la carta. Esta es la palabra de Dios para un pueblo desterrado. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel: a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Y vea la instrucción que Dios le da a su pueblo: edifiquen casas y hagan planes para quedarse. ¿Cómo que? Pero este no es mi lugar. Dios me llamó a la morada eterna. Dios me llamó a estar con Él. Yo no pertenezco a este mundo. Yo ya me quiero ir. Quiero escapar de este mundo y aislarme. Y Dios le dice: edifica una casa y haz planes para quedarte. Fíjate bien: planten huertos y coman del fruto que produzcan. Y luego vea el versículo 6: cásense y tengan hijos. Aquí los de Central se tomaron muy en serio estos dos versículos.
y andamos viendo cómo ampliar allá, babies. Cásense y tengan hijos, y luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Ahí vamos, o sea, esa palabra todavía está por cumplirse en el futuro. Y Dios les dice: multiplíquense, no disminuyan, con signos de exclamación. O sea, un pueblo que ya quería regresarse, Dios le dice: no, papá, si tú has planes de quedarte, fructifica, multiplica, cásate, ten hijos, ten nietos. O sea, haz planes de largo plazo. Y vean esto, el versículo 7. Me llega tanto al corazón el versículo 7. Dice: y trabajen. ¿Por qué? Trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro. Babilonia es la nación que me oprimió y me emproblemó. Y Dios le dice: trabaja y esfuérzate por la paz de este lugar que no es tu casa, y por el bienestar de esta ciudad. Y quiero que vean, este es nuestro llamado como iglesia. Pidan al Señor por la ciudad. ¿Qué tengo que hacer yo? Pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. ¿Quiere ver usted un Monterrey próspero, fructífero, lleno de esperanza, lleno de matrimonios fuertes, saludables, hijos con identidad sólida? ¿Quiere ver usted familias fuertes, con lazos fuertes? El Señor dice: prosperen ustedes para que prospere la ciudad. A medida que nosotros, como seguidores de Cristo, sigamos creciendo y multiplicándonos y multiplicando estas relaciones, estas amistades, esta esperanza que tenemos, todo lo que hemos encontrado en el Señor, a medida que crezcamos en ello, nuestra ciudad va a ir floreciendo. Y el llamado es este: multiplíquense. Así que, como conclusión central, ¿qué haremos? Y yo lo creo así: la iglesia es la esperanza del mundo. No solo central, la iglesia de Cristo. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer? Y estoy muy emocionado de contarles algunos planes que tenemos. Primero, aquí obviamente empezaba diciendo: oren y pídanle al Señor por la ciudad. Tenemos una reunión de oración mensual y oramos por nuestra ciudad, y oramos por los matrimonios, y oramos por las familias, y oramos por los enfermos. Ya estamos orando por nuestra nación, y lo quiero invitar a usted a hacerlo como hábito en su casa: orar por nuestra ciudad, orar por nuestros gobernantes, orar por los políticos, orar para que Dios lleve a cabo sus planes. Tener a nuestra nación en el corazón y presentarla delante de Dios es el primer llamado. Y entendemos que en nuestra ciudad hay gente con mucha necesidad de esperanza, necesidad de consejo, necesidad de alivio, de descanso, de salud, a veces nada más de un abrazo. Y queremos ser intencionales y conscientes de las necesidades de cada persona que entra a esta casa. No puede ser, y lo hablábamos mi esposa y yo, de que no puede ser que como iglesia sea un lugar en donde no podamos abrir nuestras luchas y nuestras cargas, y que no sea un lugar seguro para pedir ayuda. Hay tanta gente que tiene necesidad de ayuda y no la oportunidad de pedirla. Y si yo creo que un lugar es el propicio para pedir ayuda, es la iglesia de Jesucristo. Muchos, es que en la iglesia tenemos la verdad. Ajá, ¿y qué haces con ella? Así que queremos ser conscientes de esto y amar a nuestra ciudad y orar por los enfermos, quizá de enfermedades físicas, o en el corazón, o en la mente, o simplemente necesitan orar por una situación. Así que el primer cosa que es el go-to, es la acción,
es que ahora como iglesia todos los domingos vamos a tener un espacio para orar por la gente. Todos los domingos va a haber un espacio destinado a orar y se va a mencionar al final de la reunión. Si el día de hoy vienes enfermo o tienes una necesidad o una petición de oración, pásale acá porque vamos a orar por ti. Y estamos seguros que así como ya los hemos visto los milagros de Dios, los vamos a seguir viendo, pero ahora como esta palabra, multiplicadamente. Tenemos aquí varios entre nosotros que han experimentado un milagro físico de parte de Dios. Y queremos ser sensibles a las necesidades de nuestra ciudad. Otro de los asuntos y los problemas que se han manifestado fuertemente después de la pandemia es la soledad y la falta de relaciones profundas y significativas. La gente está luchando sola sus batallas y está navegando la vida de una manera aislada. Y estamos rodeados de gente, pero estamos solos. Y eso no puede ser en esta casa. Queremos construir lazos profundos, reales, genuinos y significativos. Y es por esto que sentimos que es el tiempo adecuado para la iglesia para empezar este siguiente proyecto de iniciar próximamente grupos en casa. Ok, estamos muy emocionados por los grupos en casa. Fue algo muy de Dios que ya platicaremos, pero yo quiero decirle el día de hoy, si usted está interesado en abrir un espacio para hacer un grupo en casa, no tenemos fecha aún, queremos hacer primero una junta y platicar juntos de lo que se trata, lo que significa y cómo queremos llevar la guía y las bases para llevarlo a cabo de una manera efectiva y unida. Pero vamos a iniciar grupos en casa, porque la iglesia no solo es los domingos. Dice la Biblia que se reunían en el templo y en las casas. Así que vamos a reunirnos en las casas. También tenemos esta actividad próxima para que también lo agende del 20 al 22 de junio llamada Amor por mi ciudad. Y ahora si usted ve son 3 días. ¿Qué quiere decir? Son 3 días de diferentes actividades de misericordia por la ciudad. El primer día estamos confirmando con los lugares, pero el primer día aparentemente vamos a ir a un comedor, el siguiente día vamos a ir con migrantes y al siguiente día vamos a ir a llevar despensas. Estamos terminando de confirmar, pero próximamente vamos a dar el anuncio y usted puede ir a las 3 actividades, puede ir a 2 actividades o puede ir solo a una de los 3 días, pero como iglesia vamos a movilizarnos para amar a nuestra ciudad y salir de este edificio para llevar esperanza a todos aquellos que la necesitan. El próximo también mes, ya me adelanté un poquito más, pero el 6 de julio vamos a continuar con 2 entrenamientos. Hemos dado uno, el primero se llama ¿qué es el evangelio? Que si no lo has tomado no te lo quieres perder, estuvo buenísimo, andábamos todos bien emocionados la vez pasada. Y vamos a dar 2 simultáneos, el de qué es el evangelio y otro entrenamiento que se llama cultura misional. Ahora quiero decirte que si no has tomado qué es el evangelio, no tomes cultura misional, toma primero, porque no nos sirve de nada hacer muchas cosas y ni siquiera comprendemos el evangelio uno mismo. Así que el mismo día los 2 talleres se van a impartir simultáneamente para que hagas planes y te apuntes en todo esto. Por último, hay un anuncio que está muy importante y no tiene fecha aún, pero ya está en el radar, y es lo siguiente: los expertos y maestros en el crecimiento, o sea, en el crecimiento y los movimientos y las tendencias de las iglesias, hablan de ciertas estadísticas que son naturales por el comportamiento del ser humano, que van propiciando el crecimiento. Y desde enero hemos estado evaluando y tenemos métrica de todo, hasta de cuántos chicles se comió usted durante la reunión. Y haciendo una evaluación de las métricas y los datos que nosotros tenemos, nos hemos dado cuenta que la iglesia está aproximadamente en un 75 a 80% de su capacidad en todas las áreas. O sea, que los domingos este auditorio está en su 80% de capacidad, babies también está en un 70% y niños siguen en un 70%. El asunto es que cuando una iglesia llega al número 70% en capacidad de todo lo que tiene, la iglesia
iglesia se ve impulsada a ir a una siguiente etapa e iniciar abriendo espacios, cavando zanjas y poniendo mesas. Lo hemos dicho en predicaciones. ¿Qué quiero decir? De abrir un nuevo espacio para que más gente pueda venir y seguir siendo parte de lo que ya está haciendo, de tal manera que ya esté en nuestro radar el inicio de una segunda reunión como iglesia. La segunda va a ser a las 6 de la tarde. No se crean. Todavía no tenemos fecha, estamos evaluando y obviamente estamos estructurando todos los equipos de voluntarios y los planes para hacerlo correctamente y hacerlo con la calidad y la excelencia que siempre procuramos. Pero próximamente vamos a anunciar cuándo es el inicio de las 2 reuniones y en qué horarios van a ser las 2 reuniones. Naturalmente van a ser en el horario similar al que hemos tenido, en el transcurso de la mañana, con la idea de que usted salga y vaya a comer bien rico con toda su familia y sus amigos de la iglesia. ¿Está bien? Así que, iglesia, me encanta esta frase y con esta frase quiero terminar. ¿Y por qué no te pones de pie conmigo? La frase es la siguiente: la iglesia existe para todos aquellos fuera de ella. La iglesia existe para todos aquellos fuera de ella. Somos una gran comunidad y una gran familia, y doy gloria a Dios por la hermosa comunidad tan sana y tan chula que nos ha dado como Central. Pero Central, aquí no nos quedamos, vamos a seguir saliendo a servir a nuestra ciudad. No somos de los que se aíslan, somos de los que vamos a seguir proclamando el mensaje de esperanza a todos aquellos que lo necesitan. Y espero que esto conmueva tu corazón y te dé una emoción de decir: yo me apunto a todo lo que viene, y yo quiero ser parte de todo lo que sigue, porque se viene mucha bendición por delante. Amén. ¿Qué les parece si oramos y nos despedimos adorando a Dios? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu iglesia, te damos gracias por lo que has hecho, te damos gracias por lo que seguirás haciendo en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que existe para la ciudad, una iglesia que existe para servir a la ciudad, una iglesia que existe para extender este mensaje y esta esperanza, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos con todo el corazón. Vamos, dile conmigo.